Lo que están a punto de presenciar es un acontecimiento trascendental que está resonando en todo el mundo y que sacude los cimientos mismos de lo que entendemos por fe, cultura e intervención divina. Imaginen una noticia tan asombrosa, tan abrumadoramente poderosa, que trasciende las fronteras de naciones, razas e ideologías. Imaginen un momento tan extraordinario que reúne a personas de diversos orígenes y creencias en una unidad que antes se creía imposible. Y luego, imaginen la Tierra Santa, la cuna de tantas tradiciones sagradas, en medio de conflictos y tensiones constantes. En medio de esta agitación, brilla una luz de esperanza, un acontecimiento inesperado que desafía todas las expectativas y abre un nuevo capítulo en la historia colectiva de la humanidad. No se trata de un simple titular más, sino de un fenómeno que muchos describen como nada menos que un acontecimiento milagroso. En Gaza, una región que durante mucho tiempo ha sido sinónimo de conflicto y sufrimiento, cientos de musulmanes están experimentando, según se informa, profundas transformaciones espirituales y se han convertido al cristianismo tras una visión divina. ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Podría ser la señal largamente esperada que muchos han anticipado durante siglos? ¿Podría servir como prueba irrefutable de la segunda venida de Jesucristo, profetizada desde hace mucho tiempo? ¿Y qué pasa con el anticristo? ¿Cómo se relaciona esto con las profecías que lo rodean? Prepárese para un viaje lleno de misterio, fe y revelaciones que pueden desafiar todo lo que creía saber. En este vídeo, analizaremos en profundidad los detalles de esta extraordinaria noticia y examinaremos su impacto de largo alcance en el mundo. Acompáñenos mientras descubrimos la verdad detrás de estos increíbles eventos. La historia que se desarrolla ante nosotros puede ser mucho más extraordinaria de lo que jamás haya imaginado. Hoy, exploraremos cada faceta de este milagro y lo que significa para todos nosotros. Imagínese un despertar tan profundo que destroza el núcleo mismo de sus creencias y redefine su existencia. En un rincón del mundo desgarrado por la guerra, en la tierra sitiada de Gaza, cientos de musulmanes están presenciando algo con lo que hasta ahora solo podían soñar, una aparición de Jesucristo, un encuentro que cambia sus vidas para siempre. Este fenómeno, que ocurrió hace poco, llevó a unas 200 personas a entregar su corazón a Cristo en un único momento transformador de claridad espiritual. Ahora, desvelemos las capas de esta extraordinaria historia, que es mucho más que un relato de conversión. Es una poderosa narración de redención, renovación y quizás incluso un mensaje divino para nuestros tiempos. En Gaza, donde la fe y la cultura han estado profundamente entrelazadas durante siglos, un acontecimiento de esta magnitud no es solo extraordinario, sino una manifestación innegable de la intervención divina que desafía todo lo que creíamos saber sobre la realidad misma. Pero, ¿cómo se puede explicar un acontecimiento así? ¿Por qué cientos de personas, que vivían en medio del peso aplastante de la violencia y las dificultades cotidianas, experimentaron una paz y un perdón como nunca antes habían conocido? Estas preguntas están en el centro de este misterioso y milagroso acontecimiento. Los testimonios de quienes experimentaron esta transformación no solo son profundamente conmovedores, sino que también provocan más curiosidad. Una de esas voces, reflexionando sobre el momento de su conversión, compartió: oí una voz que decía, te perdono, y de repente, sentí que se me quitaba un peso del corazón. Sabía que me habían perdonado, pero no entendía cómo. Me confundí. Pensé que solo Dios podía perdonar, pero tú me perdonaste. ¿Eres Dios? Pero no eres como el Dios que yo había conocido. Para muchos de estos conversos, la revelación que siguió fue algo verdaderamente trascendental. Habían encontrado al Cristo viviente, el Hijo de Dios, que vino a la tierra, murió por la humanidad y resucitó. Este reconocimiento no fue simplemente un cambio de creencia, fue una revolución interior que alteró para siempre el curso de sus vidas y transformó su comprensión misma de quién es Dios y qué significa vivir en su gracia. A medida que profundizamos en esta fascinante narración, debemos preguntarnos, ¿qué significa este milagro para nosotros en el mundo de hoy? ¿Cuáles son las implicaciones de una intervención divina de este tipo en la vida de la gente común? ¿Cómo puede un acontecimiento de este tipo inspirarnos a fortalecer y renovar nuestra propia fe? Estas son las preguntas centrales que exploraremos mientras buscamos comprender el verdadero significado de esta ocasión trascendental. Imagínese estar en medio de un perdón tan profundo y de una paz tan inexplicable. ¿Qué haría en ese momento? Los efectos de este acontecimiento son de largo alcance, se extienden más allá de los directamente implicados y afectan a la comunidad cristiana mundial y al mundo en general.
¿Cómo sucedió esto? ¿Qué historias hay detrás de estas conversiones milagrosas y qué significa esto para el futuro de la fe en un mundo que parece cada vez más dividido e incierto? Vivimos en tiempos tumultuosos, donde las profecías antiguas se están cumpliendo ante nuestros ojos, pero muchos siguen sin darse cuenta de los cambios sísmicos que están ocurriendo en el mundo que los rodea. Por eso he puesto a tu disposición mi libro digital, Profecías Bíblicas Reveladas, desentrañando el fin de los tiempos, para que lo descargues ahora mismo. Simplemente haz clic en el primer comentario fijado para acceder a este recurso que te cambiará la vida. Pero actúa rápido, solo hay una cantidad limitada de copias y pronto serán retiradas. No pierdas la oportunidad de entender los misterios de la profecía bíblica que, sin duda, transformarán tu perspectiva sobre el mundo. Para comprender plenamente la gravedad de lo que está sucediendo en Gaza, primero debemos entender la rica, aunque tumultuosa, historia de la región. Gaza, una estrecha franja de tierra a lo largo de la costa mediterránea, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a miles de años. A lo largo de los siglos, Gaza ha sido una encrucijada para varias civilizaciones, egipcias, asirias, babilónicas, persas, griegas y romanas, cada una de las cuales ha dejado una marca indeleble en el paisaje cultural e histórico de la región. Sin embargo, junto con su rico pasado, Gaza también ha sido un lugar de inmenso sufrimiento y conflicto. En los tiempos modernos, Gaza se ha convertido en sinónimo de penuria, conflicto y desesperación. Para comprender verdaderamente la importancia de los recientes acontecimientos en Gaza, debemos situarlos en el contexto más amplio de la dolorosa historia de la región. Gaza, que en su día fue un próspero centro de cultura y comercio, ahora se enfrenta a las devastadoras consecuencias de décadas de conflicto político. Hoy, la vida cotidiana en Gaza está marcada por una pobreza agobiante, recursos limitados y una lucha constante por la supervivencia. La aparición de Jesús en Gaza, que llevó a muchos a abrazar el cristianismo, es un poderoso testimonio de la fortaleza perdurable de la fe, incluso en los tiempos más oscuros. Este acontecimiento no es solo una historia de conversiones individuales, es una declaración de que el poder divino sigue actuando en nuestro mundo, transformando corazones y mentes incluso en las circunstancias más desesperadas. Como relata un testigo, escuché, te perdono, y sentí que se me quitaba un peso de encima. Sabía que me habían perdonado, pero no sabía cómo. Me sentí confundido. Pensé que solo Dios puede perdonar, pero tú me perdonaste. ¿Eres tu Dios? Este testimonio resume la profunda sensación de paz y reconciliación que muchos sintieron durante este extraordinario encuentro. Poco después, muchos de estos nuevos creyentes se dieron cuenta de una verdad que ha resonado a través de los siglos: Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a redimir a la humanidad mediante su sacrificio en la cruz. Esta comprensión no fue un mero asentimiento intelectual a la doctrina cristiana, sino un despertar existencial que cambió sus vidas para siempre. Los acontecimientos milagrosos que se desarrollan en Gaza trascienden la explicación humana y apuntan a una mano divina en acción. Para entender su significado completo, debemos recurrir a la Biblia, que registra apariciones similares de Jesús a sus seguidores después de su resurrección. En Lucas 24, 36-39, por ejemplo, Jesús se aparece a sus discípulos y declara: «La paz sea con ustedes. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Este pasaje sirve como recordatorio de que los encuentros con el Cristo resucitado tienen el poder de transformar vidas, trayendo no solo paz sino una comprensión más profunda de su divinidad. Las conversiones en Gaza son un testimonio moderno del poder viviente de Cristo. Nos recuerdan que la fe no es solo un conjunto de creencias o doctrinas, sino una experiencia transformadora que tiene el poder de cambiar vidas, incluso en las circunstancias más difíciles. Sin embargo, el impacto de este acontecimiento va más allá de las historias individuales, tiene profundas implicaciones para la comunidad cristiana mundial y para el futuro de la fe en el mundo. La aparición de Jesús en Gaza es un poderoso recordatorio de que la fe cristiana es una fuerza viva y dinámica, capaz de superar las divisiones culturales y religiosas. Nos desafía a examinar nuestra propia fe y a renovar nuestro compromiso con la misión de Cristo en el mundo de hoy. Además, pone de relieve la urgencia de compartir el mensaje de Jesús con otras personas, independientemente de su origen o sus creencias. Al reflexionar sobre los acontecimientos de Gaza, se nos invita a examinar nuestro propio corazón y a preguntarnos: ¿qué significa este milagro para el futuro de la fe en el mundo?
¿Cómo podemos vivir nuestra propia fe con renovado vigor, inspirados por este acontecimiento extraordinario? Y, lo más importante, ¿qué estamos dispuestos a hacer para experimentar el perdón y la paz que solo Jesús puede ofrecer? Desde mediados del siglo XX, Gaza ha sido el epicentro de un conflicto incesante, en particular desde la creación del Estado de Israel en 1948. El conflicto árabe-israelí que siguió a este conflicto ha causado sufrimientos y desplazamientos inconmensurables al pueblo palestino. Hoy, Gaza aparece con frecuencia en los titulares de los periódicos debido al conflicto palestino-israelí en curso, que ha provocado una destrucción generalizada, una crisis humanitaria y condiciones de vida terribles. Imaginemos que vivimos en un lugar donde escasean incluso las necesidades más básicas, agua potable, electricidad y suministros médicos. El bloqueo impuesto a Gaza ha hecho que sea casi imposible para la población acceder a bienes y servicios esenciales, lo que ha agravado la situación, que ya era de por sí terrible. El desempleo es rampante y muchas familias dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. La vida en Gaza es una lucha diaria contra la pobreza, la violencia y la incertidumbre. Para comprender la verdadera gravedad de la situación, es esencial considerar tanto el contexto histórico como el bíblico. Gaza ha sido una ciudad fundamental a lo largo de la historia, mencionada en la Biblia como parte de la Pentápolis filistea y como una de las ciudades que se opusieron a Israel, Josué 13, 3. A lo largo de los siglos, Gaza ha sido gobernada por varios imperios, cada uno de los cuales ha contribuido a su patrimonio cultural y ha dejado un legado de conflicto y sufrimiento. En la era moderna, la vida en Gaza se ha convertido en sinónimo de penuria. Las restricciones impuestas por el bloqueo afectan a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el acceso al agua potable y la electricidad hasta la escasez de suministros médicos. Estas condiciones han convertido la salud pública en un desafío monumental, mientras que el desempleo generalizado y la dependencia de la ayuda internacional han profundizado la crisis. En ese contexto, los acontecimientos milagrosos de Gaza son aún más notables. Brillan como un faro de esperanza, un testimonio del poder perdurable de la fe y de la posibilidad de redención, incluso en medio de una oscuridad abrumadora. La Biblia nos enseña la profunda importancia de cuidar a quienes están en necesidad y angustia, instándonos a ofrecer ayuda donde podamos y a levantar a quienes sufren. En Mateo 25, 35-36, Jesús habla claramente sobre nuestra responsabilidad de ayudar a los demás en tiempos difíciles, diciendo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Este poderoso pasaje sirve como un recordatorio eterno de que nuestro deber como seres humanos compasivos es responder con empatía y acción cuando otros enfrentan el sufrimiento. La gente de Gaza, que soporta dificultades inimaginables, se encuentra entre quienes necesitan nuestra ayuda. Es en tales crisis que el mensaje de Cristo se vuelve especialmente relevante, llamándonos no solo a dar una mano sino a abogar por la paz, la sanación y la reconciliación. Además de este llamado a la acción compasiva, Jesús también enfatiza la importancia de la construcción de la paz. En Mateo 5, 9, Él proclama, «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios». La búsqueda de la paz no es simplemente una sugerencia, sino un llamado divino, que nos obliga a buscar la reconciliación en medio del conflicto y a trabajar por la justicia en zonas problemáticas como Gaza. Al presenciar el sufrimiento y la violencia que continúan en Gaza, recordamos la urgente necesidad de paz y de restauración de la dignidad humana en una región marcada desde hace mucho tiempo por la división y la guerra. Al reflexionar sobre la difícil situación de quienes se encuentran atrapados en el conflicto, estamos llamados a actuar con compasión y justicia. Estamos llamados a buscar maneras de apoyar a quienes lo necesitan, ya sea mediante ayuda directa, abogando por la paz o difundiendo esperanza en un mundo que la necesita desesperadamente. La crisis humanitaria en Gaza debería despertar en nosotros un profundo sentido de responsabilidad, tanto para actuar como individuos como comunidad, en relación con nuestra obligación colectiva de cuidarnos unos a otros y trabajar por un mundo donde todos puedan vivir en dignidad y en paz. Pensemos en Amina, una madre cuya vida ha sido destrozada por la violencia que la rodea. Su historia es una historia de miedo, pérdida y resiliencia. Estábamos durmiendo cuando empezaron a caer las bombas, recuerda con voz teñida de dolor. El sonido era ensordecedor. Agarré a mis hijos y corrí, pero todo lo que teníamos había desaparecido. Nuestro hogar, nuestros recuerdos, todo había desaparecido.
La historia de Amina no es solo un relato de pérdida, es un vívido reflejo de la realidad que enfrentan muchas personas en Gaza. En medio de la destrucción, se aferra a la esperanza de que sus hijos puedan tener un futuro, incluso si el mundo que los rodea parece desmoronarse. Luego está Ahmed, un joven cuyos sueños de una vida mejor se ven cada día más lejanos. A pesar de las sombrías circunstancias, sigue aferrándose a la esperanza, aunque le cuesta ver un camino hacia adelante. Todos los días me despierto con la esperanza de que las cosas mejorarán, dice, pero es difícil mantener viva esa esperanza cuando ves tanto sufrimiento a tu alrededor. No hay trabajo, no hay perspectivas. Quiero estudiar, trabajar, hacer algo por mí mismo, pero ¿cómo puedo hacerlo aquí? Las palabras de Ahmed reflejan la profunda frustración que sienten tantos jóvenes atrapados en un ciclo de pobreza y desesperación. Su anhelo de oportunidades, de una vida más allá de la supervivencia, es un grito de justicia que debería impulsarnos a todos a la acción. Mariam, una joven que perdió a sus padres en el conflicto, se enfrenta a un tipo de dolor que ningún niño debería tener que soportar jamás. Echo de menos a mis padres todos los días, dice con la voz quebrada por la emoción. A veces sueño con ellos y es como si todavía estuvieran conmigo. Pero cuando me despierto, la realidad me golpea y me duele de nuevo. En lo más profundo de su dolor, Mariam encuentra un destello de esperanza a través de su fe. Cuando oí que Jesús se había aparecido a la gente de Gaza, sentí una sensación de paz. Es como una señal de que no nos han olvidado, de que hay esperanza incluso en nuestro sufrimiento. La fe de Mariam habla del poder del consuelo divino en medio de un dolor inimaginable. Nos recuerda las promesas que se encuentran en las Escrituras, donde Jesús ofrece descanso a quienes están cansados. En Mateo 11, 28-30, extiende una sentida invitación a todos aquellos que están agobiados por las luchas de la vida, diciendo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Esta invitación es más que solo palabras, es una promesa de consuelo para quienes llevan las cargas más pesadas. La huida desesperada de Amina con sus hijos, las luchas de Ahmed contra la desesperanza y el dolor de Mariam son todos testimonios de vidas agobiadas por las dificultades. Sin embargo, en medio de sus pruebas, la esperanza de descanso y redención a través de Cristo se mantiene firme. El Salmo 46, 1 nos recuerda la ayuda siempre presente de Dios en tiempos difíciles. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Estas palabras nos recuerdan con fuerza que, incluso en los momentos más oscuros, la presencia de Dios está ahí para brindar consuelo y fortaleza. Amina, en su momento de huida desesperada, extiende la mano hacia sus hijos y, al hacerlo, refleja el abrazo protector de Dios, que protege a sus hijos en tiempos de miedo y caos. La búsqueda constante de Ahmed de un futuro mejor habla de la verdad eterna que se encuentra en Jeremías 29, 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. A pesar de la abrumadora oscuridad de sus circunstancias, la perseverancia de Ahmed y su deseo de una vida mejor reflejan la creencia de que, sin importar cuán difícil pueda parecer la vida, Dios tiene un propósito y un plan para él. Incluso en los momentos más sombríos, estamos llamados a confiar en que el plan de Dios para nosotros está lleno de esperanza y promesas. Mariam, incluso en medio de su dolor y su pérdida, se aferra a la promesa que se encuentra en Juan 2 y 18, «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Esta promesa le ofrece a Mariam un salvavidas, un recordatorio de que no está sola. Incluso en sus momentos más profundos de dolor, la presencia de Cristo le asegura que nunca será abandonada. La realidad de su pérdida es dolorosa, pero su fe en Jesús le brinda una paz que trasciende su dolor. La historia de la aparición de Jesús en Gaza nos recuerda de manera tangible que, incluso en los lugares más afectados por el sufrimiento, la presencia de Dios no está lejos. Es en lugares como Gaza, donde la fe y la esperanza parecen frágiles, donde se manifiesta el poder milagroso de Dios. Las vidas de Amina, Ahmed y Mariam encarnan la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad, y nos muestran que la fe puede florecer incluso en las condiciones más difíciles. Sus historias nos recuerdan la importancia de aferrarnos a la esperanza y confiar en las promesas de Dios, incluso cuando todo lo demás parece perdido. Al igual que Job, quien, después de perderlo todo, declaró, «Yo sé que mi Redentor vive,
y que al fin se levantará sobre el polvo. Job 7 y 25, los habitantes de Gaza siguen creyendo que existe un propósito mayor para sus vidas. Estas historias de sufrimiento no son conceptos abstractos, sino que representan a personas reales, cada una con sus propias esperanzas, sueños y temores. Su resiliencia frente a las dificultades implacables es inspiradora, y sin embargo es el destello de esperanza, arraigado en la fe, lo que hace que sus historias sean aún más poderosas. La situación en Gaza no es solo una crisis humanitaria, sino un recordatorio de la lucha continua por la paz en una región marcada desde hace mucho tiempo por el conflicto. La Biblia nos ofrece tanto un reconocimiento aleccionador del dolor en el mundo como una visión esperanzadora para el futuro, un futuro en el que prevalezcan la paz, la justicia y la redención. En Zacarías 9, 5, se describe a Gaza como un lugar de agonía, una región en crisis. Pero la Biblia también habla de esperanza en medio de esa agonía. En Isaías 19, 19-22, una profecía habla de intervención y rescate divinos, ofreciendo un futuro en el que se restablezca la paz. Este es un futuro por el que todos podemos orar, incluso mientras seguimos apoyando a quienes, como Amina, Ahmed y Mariam, sufren hoy. Al reflexionar sobre sus historias, recordemos las palabras de Santiago 1 y 27, la religión pura y sin mácula ante Dios nuestro Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin ser contaminado por el mundo. Este es nuestro llamado como personas de fe, ofrecer esperanza, apoyo y acción a quienes lo necesitan. En Isaías 40, 31 se nos promete, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Que nosotros, como Amina, Ahmed y Mariam, encontremos fuerza en nuestra fe y trabajemos por un futuro de paz y esperanza para todos. Ahmed anhela un futuro lleno de promesas, muy parecido al que se describe en Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En medio de la desesperación y la incertidumbre, se aferra a la esperanza de que Dios tiene un propósito para su vida, uno que se extiende más allá del sufrimiento que padece hoy. Su historia refleja el profundo deseo de un mañana mejor, un deseo que comparten muchos que enfrentan la adversidad en las circunstancias más difíciles. De manera similar, Mariam, una joven cuya vida se vio trágicamente alterada por el conflicto en Gaza, representa el profundo costo personal que puede infligir ese sufrimiento. Habiendo perdido a sus dos padres, ha sido testigo de horrores que ningún niño debería verse obligado a soportar jamás. Echo de menos a mis padres todos los días, confiesa Mariam, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas contenidas. A veces, cuando sueño con ellos, siento como si todavía estuvieran conmigo. Pero cuando me despierto, la dura realidad se impone y el dolor me golpea de nuevo, tan fuerte como la primera vez. A pesar del dolor abrumador que pesa sobre su corazón, Mariam ha encontrado un destello de esperanza, que no proviene del mundo que la rodea, sino de su fe inquebrantable. Cuando me enteré de que Jesús se había aparecido a la gente aquí en Gaza, comparte, sentí que me invadía una sensación de paz. Fue como si nos hubieran enviado una señal para recordarnos que no nos han olvidado, que la esperanza todavía existe incluso en medio de nuestro sufrimiento. En la historia de Mariam, vemos el cumplimiento de las palabras de Juan 2 y 18, donde Jesús promete, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Estas historias, las de Amina, Ahmed y Mariam, sirven como un profundo recordatorio de cómo la fe no solo puede sobrevivir, sino también prosperar en las circunstancias más difíciles. Son un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder de la esperanza que surge de confiar en las promesas de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Sus historias reflejan las de innumerables personajes bíblicos que, a pesar de sus propias pruebas, encontraron fuerza y coraje en su fe. Job, por ejemplo, después de perder todo lo que amaba, declaró con una convicción inquebrantable, yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo. Job 7 y 25. Para los habitantes de Gaza, la esperanza no es una emoción pasajera, sino una firme creencia en que Dios tiene un propósito mayor para sus vidas. La Biblia nos recuerda continuamente nuestro deber de cuidar de quienes sufren. En Mateo 25, 35-36, Jesús habla directamente de esta responsabilidad. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me acogisteis, estuve desnudo, y me vestisteis, enfermo,
y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a verme. Este pasaje nos obliga a mirar más allá de nosotros mismos y a extender compasión a quienes sufren una necesidad extrema, especialmente en regiones como Gaza, donde el sufrimiento es rampante. Es un llamado a la acción, que nos insta a ayudar a aliviar el dolor de los demás y encarnar el amor y el cuidado que enseñó Jesús. Además, la agitación que se vive en Gaza pone de relieve la necesidad crítica de paz y reconciliación. En Mateo 5:9, Jesús bendice a los pacificadores diciendo, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». La búsqueda de la paz no es solo una causa noble, es un mandato divino. Este pasaje nos llama a ser participantes activos en la promoción de la reconciliación y la justicia, en particular en zonas desgarradas por el conflicto. En un mundo que a menudo está dividido, debemos trabajar incansablemente por la sanación y la unidad, incluso cuando parezca una tarea imposible. Al reflexionar sobre las historias de estas personas resilientes, Amina, Ahmed y Mariam, recordamos el papel que desempeña la fe para mantener viva la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Las palabras de Santiago 1:27 refuerzan aún más este llamado, al afirmar: la religión pura y sin mácula ante Dios nuestro Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera fe no es pasiva, exige acción. Nos llama a ser agentes de cambio, a tender la mano a quienes sufren y a ser una fuente de esperanza y ayuda en sus momentos de necesidad. Al contemplar estas poderosas historias, se nos desafía a examinar nuestra propia fe y a preguntarnos cómo podemos ser también nosotros instrumentos de paz y sanación en el mundo que nos rodea. Isaías 40:31 ofrece una poderosa promesa a todos los que confían en el Señor. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje nos ofrece una hermosa visión de esperanza y renovación, que nos recuerda que incluso en nuestros momentos más débiles, la fuerza de Dios puede llevarnos adelante. Que nosotros, como Amina, Ahmed y Mariam, saquemos fuerzas de nuestra fe, confiando en que las promesas de Dios son verdaderas, y trabajemos juntos por un futuro de paz y esperanza para todas las personas.